Hola, muy buenas tardes o muy buenos días, depende del momento en el que veas este video. Es un grato placer estar aquí de nuevo para compartir un nuevo tema y el de hoy me gusta mucho, es interesante. Voy a hablar sobre los medios de comunicación en la iglesia. Tal vez es algo que no hemos escuchado frecuentemente o que no es un tema muy común. Es importante el hablar de ello. Para empezar, pues me gustaría recordar de lo que se compone la comunicación en sí, como hasta hoy la llevamos a cabo. Para ello, desde la primaria nos enseñan esto, que es requerir de un emisor, que es la fuente del mensaje, la fuente de la información, el receptor, quien recibe esto. Y bueno, en este proceso hay un canal de comunicación. Es lo básico. La comunicación es algo que ha estado presente en nuestra naturaleza como sociedad, como seres humanos, toda nuestra historia y que ha dado como resultado muchísimas cosas. Por mencionar unas de las más significativas, en mi opinión, pues es que todo el conocimiento actual, todo lo que podemos saber, lo que sabemos, es gracias a la comunicación, incluso lo que tenemos, ¿no? Porque el conocimiento se ha ido compartiendo, se ha ido empatando, a veces entre una era y otra, logrando como resultado todo lo que conocemos actualmente. Sin la comunicación, pues esto no hubiera sido posible. Entonces, he ahí la importancia que tiene para todos como personas. Y bueno, en la iglesia, pues esto no es la excepción. La comunicación ha estado presente siempre. Incluso en las escrituras podemos encontrar muchísimos ejemplos de esto, vastos. Por mencionar solo uno, para no detenerme tanto ahí, pues puedo decirles o platicarles de Moisés, el cual era un mensajero de Dios. Dios se valía de él para transmitir un mensaje a su pueblo, al pueblo de Israel. Aquí se llevó a cabo este proceso de comunicación. Y así como este ejemplo, hay muchísimos, ¿no? Podemos seguir y seguir leyendo las Sagradas Escrituras y encontrar bastos. Y no solo en las Sagradas Escrituras, sino a lo largo del desarrollo de nuestra iglesia, esto se ha ido nutriendo gracias a la comunicación. El mensaje de salvación del Señor ha llegado a nosotros gracias a ello. Una de los pilares de la comunicación, como mencioné antes, es el emisor, la fuente de la información. En el ejemplo que acabo de mencionar de Moisés, pues aquí la fuente es Dios. Y no solo la fuente de información, sino que la fuente de vida. Y esto lo menciono porque es vital en esta charla, ¿sí? La fuente es Dios. No solo perdón, se me caía. No solo como les platicaba, la comunicación la encontramos en la Biblia, sino que a lo largo también de la Sagrada Tradición. Mucho del mensaje de Dios, el mensaje de salvación, ha sido transmitido también por nuestra tradición y a la fecha. Esto de los medios de comunicación no es nuevo. Tal vez cuando escuchamos esta frase, pues nos imaginamos lo actual, lógicamente: televisión, radio, redes sociales, internet, etcétera, etcétera. Pero en realidad los medios de comunicación no es esto nada más. También en su momento personas muy importantes para nuestra iglesia, santos, se valieron de los medios de comunicación actuales en su época. Y voy a mencionarles algunos de ellos. Uno de ellos fue San Maximiliano Kolbe. Él fue un santo muy innovador en su época. Hizo algo que no se había hecho. Una de esas cosas fue
que empezó a realizar una revista. Él llevaba una revista religiosa, con un propósito hermoso. Era con el propósito de transmitir y de motivar a las personas a también transmitir justamente el mensaje de amor, de servicio al Inmaculado Corazón de María. Entonces la revista fue un éxito. Al principio fueron pocos ejemplares. Conforme pasó el tiempo, pues él ya hacía hasta 500 ejemplares. En su momento fue una novedad. Tuvo un alcance máximo. No hubiera sido lo mismo que San Maximiliano. Tal vez hubiera transmitido el mensaje personalmente con cada una de esas personas, vaya la redundancia, sino que este método que él encontró fue una herramienta que no le dio miedo utilizar para tener un mayor alcance en la evangelización, que es el propósito. Y no solo llevó esta revista, sino que también estuvo a cargo de una emisora de radio. Fue el primer sacerdote a cargo de una emisora de radio, que además era clandestina, porque en aquel entonces a él no le dieron autorización de realizar ese trabajo. Sin embargo, lo hizo. ¿Por qué? Bueno, en el fondo probablemente sabía lo importante que era aprovechar esta herramienta. Y bueno, él es solo uno de los ejemplos. Por aquí traigo más información. También podemos recordar a San Francisco de Sales. Él es otro santo que voy a traer al tema, porque me impresionó mucho cuando leí lo que él hacía. Él imprimía volantes, o hacía volantes, ¿verdad? No sé si el término de impresión existía en ese entonces, pero él hacía volantes y no solo los entregaba de mano en mano, sino que los pegaba en las paredes, los pegaba en las puertas. Por ahí también leí que se dice que en el día los hacía y en la noche él salía y los metía por abajo de las puertas en las casas. Entonces, él se valió de este medio de comunicación, que para entonces era actual, para llevar ese mensaje de evangelización, ¿no? Para tener más alcance, ¿sí? Entonces él también se valió de algo así. Entonces aquí ya podemos encontrar dos ejemplos muy, muy importantes que nos pueden dar luz para entender este tema de la importancia de los medios de comunicación. Voy a mencionar a otro santo que fue San Isidro de Sevilla. Lo voy a mencionar porque él en su momento hizo algo que, en mi opinión personal, muy maravilloso. Él recabó el conocimiento de la época e hizo la primera enciclopedia. Él, en su enciclopedia pues contenían conocimientos de matemáticas, de ciencias, de medicina, de teología, muy importante, y lo recabó, ¿no? en una enciclopedia. Y lo menciono porque él es considerado el patrón del internet. Les voy a confesar que yo, antes de realizar la investigación, yo ni siquiera sabía de la existencia de un santo que era el patrono del internet. No me lo hubiera imaginado. Entonces, pues ahorita el internet como decimos, no es lo que rifa ahorita. Y bueno, es importante que incluso ahí tenemos un santo, ¿no? Bueno, y esto, como les menciono, pues es de antaño, es de épocas atrás, anteriores a las que nos han tocado vivir a nosotros, pero muy buenos ejemplos de saber que aquellos santos aprovecharon las herramientas que tenían para evangelizar, ¿sí? No solo se quedaron con lo existente, sino que echaron a volar la imaginación, la creatividad, y lo emplearon para el servicio del Señor. Y esa es la clave, eso último, el servicio del Señor. Existe mucha preocupación sobre el uso de los medios de comunicación por múltiples motivos.
Yo creo que aquí lo que tenemos que rescatar o tenemos que aprender es la esencia de por qué los vamos a utilizar. ¿Sí? Eso es lo que no se nos debe de olvidar. Y saber que como cristianos, como católicos, debemos ser testimonio de Cristo, debemos ser testimonio de lo que representa. Y esto implica todas nuestras áreas, todas. ¿Sí? Debemos tener congruencia, debemos tener juicio sobre vaya la redundancia, ser congruentes con lo que decimos y con lo que hacemos. Incluso voy a traer una palabra actual, con lo que publicamos en las redes sociales. Ahora tenemos muchísimos medios de comunicación y fascinantes. Con un clic yo puedo comunicarme con una persona al otro lado del mundo, cuando antes pues ni siquiera tal vez era pensado algo así. Yo creo que a muchos santos les hubiera encantado tener estas herramientas, ¿no? Estarían llenos de entusiasmo, ¿no? De emoción. Entonces nosotros a veces nos da miedo utilizarlas, a veces las utilizamos pero para otras cosas, ¿no? No para transmitir el mensaje de salvación, no para evangelizar. Y tal vez vamos a la iglesia y tal vez estamos muy a gusto en nuestras comunidades, tal vez servimos, nos gusta servir, pero en ocasiones separamos eso, ¿no? Cuando entramos a Facebook, cuando entramos a Twitter, etcétera, ¿no? Instagram, y ahí ya no somos cristianos, ¿no? Si le cayó la pedrada, pues nada más óbese. Lo que quiero dejar es lo siguiente, ¿no? El mensaje que quiero transmitir es lo que yo entendí o lo que yo comprendí de los ejemplos que leí. La esencia es transmitir el mensaje de salvación. No hay que temer en utilizar los medios. Ahorita vemos a los sacerdotes, vemos al Papa utilizarlos. Es algo que tenemos que aprovechar como creyentes, como católicos, y nuestra fe hay que transmitirla sin olvidar la esencia, tener cuidados con lo que decimos, tener responsabilidad de nuestras palabras. Voy a leer algo muy importante sobre esto, y es que debemos de vivificar con espíritu humano y cristiano el medio. Lo voy a repetir. Debemos de vivificar el espíritu humano y cristiano el medio. En otras palabras, sea el medio que utilices, sea un video, sea una publicación en Facebook, etcétera, no se te olvide que eres católico, no se te olvide que eres testigo de la fe, y no se te olvide que desde el bautismo tenemos el compromiso de evangelizar. Entonces, ahí están los medios, podemos valernos de ellos. Tomemos el ejemplo de los que lo han hecho y los que lo hacen, y animémonos a hacerlo, ¿sí? Y es una satisfacción muy, muy, muy bonita. Hablo desde mi experiencia. Entonces no hay que desaprovecharla. Lo tenemos, hay que agradecer y hay que usarlo con responsabilidad. Te agradezco el tiempo que te tomaste para escuchar el tema, esto que te acabo de compartir. Espero que te sirva, que te dé luz de alguna manera. Damos gracias al Señor por esto que nos ha dado, y pues espero que estés teniendo una cuarentena sana, una cuarentena provechosa para ti y para toda tu familia. Estamos en tiempos de separación física, pero de unión espiritual. Entonces, aprovecha, valora, ora, y seguimos viéndonos por este medio. Hasta luego.